Vale, ya tenemos la grabación activada. Bueno, pues un saludo para todos y para todas, un verdadero placer este nuevo contacto con vosotros y vosotras en este que es ya el módulo quinto, es la quinta semana de este curso en materia de desinformación, verificación, fact-checking. Lo primero que tengo que decir es mil disculpas porque la segunda sesión, la segunda clase del módulo anterior queda pendiente, no pudimos hacerla el miércoles, o no pude hacerla yo concretamente el miércoles pasado, precisamente por un proceso gripal, ¿no? Por una gripe terrible que me mantuvo durante prácticamente todos los días de la semana pasada en cama. He estado de baja hasta el lunes y bueno, ya el lunes totalmente recuperado, el doctor me dio el alta y ya puedo trabajar y estoy completa y absolutamente operativo. No al 100%, porque es posible que de vez en cuando tenga toses o de vez en cuando tenga, bueno, pues algún problema con la voz, porque me ha afectado también a la garganta, pero bueno. Pues, espero que no tengamos mayores problemas, mayores dificultades a lo largo de este ratito que vamos a pasar juntos y que vamos a tratar de no solamente ofrecer contenido teórico, porque bueno, pues prácticamente todo lo que llevamos hasta el momento ha sido muy teórico. Queremos que tengamos hoy algo un poco más instrumental, algo más tipo taller, más práctico, es decir, una formación que va a tener mucho que ver con el manejo de herramientas con el objetivo de luchar contra la desinformación. Esto conecta con algo que comentaba el compañero Fernando Bordiñón en una de sus sesiones. Decía, en la última que dio en concreto, decía, necesitamos el conocimiento, pero también necesitamos las herramientas, necesitamos conocer los instrumentos, las herramientas que hay a nuestra disposición, que están disponibles con el propósito de luchar contra la desinformación, porque los creadores de bulos, los creadores de fake news, los creadores de desinformación tienen el conocimiento y manejan herramientas. Es decir, tienen el manejo de herramientas con el objetivo de producir ese tipo de contenidos desinformativos, esos desórdenes informativos. Nosotros tenemos que ir a esa guerra, es decir, tenemos que batallar, tenemos que ir a la guerra contra los contenidos desinformativos, contra la desinformación, precisamente utilizando herramientas que también tenemos a nuestra disposición con el propósito de armarnos de recursos, no solamente de conocimientos, para luchar contra esta problemática. Entonces, pues gran parte de la sesión de hoy la vamos a dedicar precisamente a eso, ¿no? A ver qué estrategias, qué tácticas, qué técnicas y sobre todo qué herramientas podemos utilizar para batallar, para luchar, para contrarrestar el efecto de la desinformación, para detectar desinformaciones. Antes de nada, quería lanzaros una pregunta porque sí que antes de pasar a utilizar las herramientas, tenemos que conocer bien los diferentes tipos de desinformación que hay. Porque, claro, en función del tipo de desinformación, en función de la estrategia que el desinformador haya utilizado para crear el contenido desinformativo, así vamos a utilizar unas herramientas u otras. Así vamos a atacar esa verificación desde un lado o desde otro. Y para eso es fundamental tener bien definidos los diferentes tipos de desinformación que podemos encontrar. Quiero lanzaros una pregunta así para empezar a reflexionar a propósito del marco conceptual en el cual nos vamos a manejar, insisto, repito, y tendremos unos 20-25 minutos iniciales de contenido teórico y desde ese momento trabajaremos con cuestiones más prácticas. Pero para empezar con el edificio teórico que vamos a construir hoy, os quiero lanzar una pregunta a vosotros y vosotras que estáis aquí. ¿Qué, ¿Qué es para vosotros o qué son para vosotros las fake news? Es decir, ¿cómo definiríais vosotros y vosotras esto que se ha dado en llamar fake news? Cuando hablamos de fake news, hablamos exactamente de qué. Eh, Procuremos dar alguna definición que vaya más allá de la, digamos, traducción exacta o de la traducción literal de fake news, que es noticias falsas, fake falso, news, noticias, ¿no? Yendo más allá de eso, es decir, yendo más allá de lo que sería exclusivamente o específicamente noticias falsas, ¿qué entendéis como fake news o para vosotros, para vosotras, qué serían las fake news? Tengo por aquí, bueno, estáis tres solamente, está Roberto, está Diego y está Mónica. Quien quiera entrar, podéis hacerlo los tres, sin ningún tipo de problema. Creo que los tres tenéis micro. Veo que Diego está conectado, pero
no está con la cámara abierta. Si alguno no puede conectar el micro, lo puede escribir en el chat y yo rápidamente lo comunico. Por ejemplo, Mónica, ¿qué Ah, bueno. entiendes? ¿Qué entiendes como fake news o para ti qué serían, qué son las fake news? Bueno, como fake news, bueno, un poco lo que hemos visto en a lo largo de estas semanas, bueno, son noticias que son engañosas, que son noticias falsas y que a partir del internet y de las redes sociales, pues tienen como muy rápida divulgación y muy rápido alcance. Y esta velocidad y rapidez que permite el Internet, pues hace que tengan consecuencias como muy profundas, ¿no? En las personas. ¿Qué más? Pueden provocar estos círculos de desinformación, ¿no es cierto? Porque hacer este consumo de scrolling, ¿no? O sea, Mm, y esto del algoritmo, que también lo hemos visto, pues eso hace que cada vez sean como más poderosas, ¿no? En su alcance. Em, Luego, ¿qué más? Todo esto en un contexto de posverdad, ¿no? Que es también lo que hemos visto en el curso en las primeras semanas, en donde estos hechos, ¿no es cierto?, que moldean a la opinión pública basadas en emociones. Entonces es como uno alimenta al otro, ¿no? Pero en todo caso creo que por ahí funcionan mm, dentro de lo que hemos visto, lo de las fake news, ujú. un poquito. Eh, Claro, aquí hay que establecer un matiz. Toda la desinformación que circula son fake news. Está claro que todas las fake news es desinformación. Eso sí, si hablamos de fake news, hablamos de un proceso o de una categoría de desinformación. Pero ¿toda la desinformación que circula son fake news? Esa sería la pregunta. Evidentemente no. Luego vamos a establecer los matices, ¿eh? Luego vamos a ver cómo hay categorías de desinformación que estrictamente no son fake news. El concepto, la idea de fake news es ciertamente farragosa, ¿eh? La idea o la definición de fake news es muy resbaladiza. ¿Por qué? Porque, claro, sobre todo desde el campo del periodismo se dice que si es news, no puede ser fake. Es decir, si algo es noticia, si algo es una noticia que ha tratado un medio de comunicación, no puede ser falso, no puede ser creado para manipular, no puede ser creado para obtener una ganancia económica, no puede ser creado para obtener una ganancia ideológica, etc, etc. Es decir, si algo es news, algo que procede de los medios y se configura como una noticia, es porque hay detrás una intención de informar, una intención de servicio público, por lo menos en su manifestación ideal. Con lo cual, si es news, no es fake. En la academia normalmente ya se está imponiendo la idea de evitar el concepto de fake news. ¿Por qué? Porque es colocar el acento en los periodistas, es colocar la culpa, la carga de culpabilidad en el periodismo profesional, cuando realmente, aunque en los medios de comunicación pueden circular noticias sesgadas, noticias que en algunas ocasiones hay malas praxis periodísticas que, bueno, pues se puedan no ofrecer informaciones total y absolutamente verídicas. Es cierto que la mayor cantidad del contenido desinformativo no se ve en los medios de comunicación tradicionales, en los medios de comunicación convencionales. La mayor cantidad de la desinformación circula a través de otras plataformas, a través de las redes sociales. Y han sido otros, al margen de los periodistas, quienes han creado esos contenidos desinformativos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la palabra, el concepto de fake news es resbaladizo por eso, porque es una categoría más dentro del contenido desinformativo, dentro del mucho contenido desinformativo que hay, y sobre todo porque no se recomienda utilizar el concepto de fake news porque parece que se le pone toda la carga de culpa en aquellos que crean news, es decir, en aquellos que hacen información, en los periodistas, ¿no? Lo que pasa es que se utiliza el concepto, nosotros lo utilizamos habitualmente porque se ha convertido en un tecnicismo, es decir, porque de alguna manera, utilizando el concepto de fake news, más o menos todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Y por una cuestión de economía lingüística y por una cuestión de que todo el mundo lo entiende y de que el concepto está muy extendido, lo que hacemos es utilizar el concepto de fake news, aunque no es recomendable hacerlo. Ramón, para ti, perdón, Ramón, Roberto, ¿cómo conceptualizarías, cómo definirías la idea de fake news? ¿Más o menos coincides en lo que comentó Mónica anteriormente?
Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo están Muy compañeros? buenas. Sí, efectivamente, a raíz de tu intervención creo que hay que poner el acento a que la desinformación, las noticias o el contenido falso tiene determinada intencionalidad, ¿no? De afectar un determinado entorno, tratar de desestabilizar quizás a la opinión pública, manipular a la opinión pública, causar algún daño a alguna organización o alguna eh, o alguna persona, ¿no? Creo que hay que ponerle en acento en esta parte complementaria, ¿no? Para que no simplemente cualquier noticia que puede circular en la red o Mm, nuevamente me cuido del término noticia. Eh, Cualquier información falsa que pueda circular por la red puede ser considerada fake news. Un tema que también veíamos cuando revisábamos el tema de posverdad, como también decía Mónica, era de que se hablaba de toda una infraestructura o una industria alrededor de la posverdad, de la circulación de estos rumores y cómo las redes muchas veces se han puesto al servicio o han posibilitado que proliferen este tipo de contenido, ¿no? Entonces ahí también habría que ponerle el Mm, acento, ¿no? Cuando nos referimos a fake news. Eh, y a propósito de tu intervención, también me surge una pregunta. Si es que académicamente el término fake news no es el más propicio, no sé si es que se han elaborado o se están utilizando alternativas para denominar a este tipo de circulación de información, ¿no? mm. Que nos enfrentamos. Sí, aquí en... uy, creo que... Ah, pensaba que no estaba conectado. Aquí en España tenemos una palabra que es muy sonora y que se propone como alternativa al término de fake news, que es bulos. Bulos. Bulos, mentiras, patrañas, directamente contenido desinformativo, desórdenes informativos. Lo que pasa es que claro, lo he comentado anteriormente, está tan extendido el concepto, el término de fake news, que lo seguimos utilizando a pesar de que no se recomienda, a pesar de que sabemos que no es recomendable, lo seguimos usando, ¿no? Lo seguimos utilizando. Hay algo muy interesante que has comentado, Roberto, que es la industria económica incluso que hay detrás de todo lo que tiene que ver con la desinformación. Muchas veces la proliferación de determinados relatos, de determinadas narrativas desinformativas, tiene una motivación económica desde el punto de vista de que es que, claro, la desinformación es más fácil de monetizar muchas veces que el contenido verídico. Primero, es más fácil de crear. Y ahora, ChatGPT, a partir de un titular falso le pides que te genere una noticia y te genera un texto totalmente falso, pero ciertamente creíble, sin faltas de ortografía, sin ningún tipo de problema gramatical, que, que puede echar a volar, ¿no? Que puede empezar a viralizarse a través de las redes. Es decir, el hecho de producir, de generar información falsa es mucho más barato. Y como va directamente a la emoción, va directamente a tocar la fibra sensible de la gente, es mucho más fácil que se viralice. Al viralizarse, claro, hay que entender cómo funcionan los motores algorítmicos de envío de publicidad a las páginas web. No son cualitativos, son cuantitativos. Es decir, si un algoritmo de envío de publicidad a una página web detecta que hay un determinado contenido que es muy comentado, que es muy viralizado, que es muy que es muy atractivo para mucha gente. Como hay mucho tráfico, como se genera mucho tráfico ahí, lo que hace ese algoritmo es enviar más anuncios de publicidad ahí, porque es donde está la gente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se monetiza de manera mucho más fácil un pseudomedio, un medio de comunicación creado para desinformar, creado con inventos, creado con bulos, creado con fake news, creado con patrañas, que un medio de comunicación que tiene que trabajarse una noticia, que tiene que buscar fuentes que sean verídicas, que tiene que hilar muy fino con el objetivo de ofrecer un contenido verídico, un contenido, digamos, que
sopese las dos partes de la noticia, etc, etc. Ese tipo de contenido es mucho más pesado, es mucho menos viralizable, es mucho más complicado que pueda tener un retorno económico tan rápido y tan grande como el que tiene la desinformación. Aquí hay un caso muy claro que fueron las famosas páginas macedonias en las elecciones del año 2016. No sé si conocéis este caso. En una ciudad que se llama Veles, en Macedonia, empezaron en la campaña del año 2016 en las elecciones norteamericanas, en las primeras que ganó Donald Trump, a Hillary Clinton en este caso, empezaron a generarse una enorme cantidad de páginas web pro Donald Trump, de jóvenes macedonios que estaban en una única ciudad, en Vélez. Entonces, estas páginas web lo que hacían era crear desinformación favorable a Donald Trump y la ponían a circular en grupos de Facebook favorables a Donald Trump. Entonces, claro, los jóvenes macedonios se dieron cuenta de que esas noticias falsas favorables a Donald Trump se viralizaban mucho más rápido que las noticias falsas favorables a favor, en este caso, de Hillary Clinton. ¿Qué pasa? Que ellos tenían alguna intención de favorecer a Donald Trump en las elecciones, les daba igual el resultado de las elecciones, solo que vieron que se viralizaban en los grupos de ultraderecha, en los grupos más republicanos, más relacionados con la ideología de Donald Trump, ese tipo de desinformaciones se viralizaban más rápido y por tanto tenían más tráfico, generaban más tráfico a esas páginas web y monetizaban mejor esas informaciones. Es decir, muchas veces detrás de una desinformación que aparentemente puede ser ideológica, lo que hay es una motivación económica para llevar tráfico a esa web y por tanto activar esos resortes algorítmicos de envío automático de publicidad. Que incido, repito, los algoritmos de envío de publicidad no son cualitativos, no miden si ese contenido es verídico o no, miden si ese contenido tiene muchos clics, tiene mucho tráfico o tiene muchos likes, tiene muchos me gustas. Entonces, como el criterio es cuantitativo, sin entrar en la calidad de la información, ahí se genera el problema. Entonces, hay toda una industria que está monetizando desinformación o está generando dinero a través de la producción de relatos desinformativos, no por fines ideológicos, aunque la carga de la desinformación sea ideológica, la intención no es favorecer una determinada ideología, sino que lo que hay detrás es una motivación económica, efectivamente. Todo esto es muy interesante y, por cierto, está menos investigado en la academia que lo que es la parte más narrativa, la parte más de verificación, la parte más estructural de la desinformación. Incluso todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, los sesgos psicológicos, sesgos cognitivos, todo eso tiene ya un amplio desarrollo en lo que es la investigación académica a propósito de la desinformación, pero la cadena de valor que genera el contenido desinformativo, eso está menos investigado. Y es uno de los retos que tenemos en la universidad, en los equipos de investigación, a propósito de seguir descubriendo más cosas, a propósito de la posverdad y de la desinformación. Muy buena aportación, Roberto. No sé si querías comentar algo más o apostillar algo. Sí, bueno, en ese mismo sentido de cómo funcionan los algoritmos que buscan monetizar, alguna vez yo he escuchado un término de algunos investigadores brasileños que hablan um, de cómo también hay grupos de gente que están a la casa de pagos para interactuar con publicaciones. Y claro, a los que están ahí vendiendo, digamos, los likes o los comentarios para determinadas marcas, no les interesa, bueno, dije marcas, pero puede ser para cualquier tipo de contenido, no les interesa cuál es el contenido, de qué va, sino que organizan sus bots para Eso es. simplemente dar los likes, las interacciones con el fin de recibir un dinero a cambio, ¿no?
Eso se llama granja, granja de bots o granja de trolls, ¿no? En este caso, bueno, pues ahí tenemos a Rusia, que es China, Rusia, son dos países números uno, ¿no? En la tenencia y en la producción de este tipo de granjas de trolls, granjas de bots, que aquí no son algoritmos, es decir, no son eh, digamos, programas automatizados, sino que son personas que están permanentemente vertiendo contenido que puede ir hacia un lado o hacia otro, haciendo likes en determinados contenidos para inflar el tráfico hacia unas determinadas narrativas y opacar o ocultar otras, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ese tipo de granjas existen. No sé si Paola y Nina quieren, bueno, Paola, por cierto, tú que entraste la última, te saludo, muy buenas. No sé si tienes posibilidad Hola, ¿cómo están? Sí, de estaba activar la escuchando. cámara y el audio. Estamos Por favor, pues. debatiendo a propósito del concepto de fake news. No sé, hola Paula, buenas. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos va? Bien, bien, muy Bueno, bien. yo estaba escuchando a Roberto sobre eh, sobre las redes sociales, ¿no? Sobre cómo los contenidos no les interesa lo que publican, sino más bien cuántos likes, cuánta penetrabilidad web hay. Entonces, yo recordaba el fin de semana estuve con un grupo de periodistas de farándula del Ecuador. Sí, Y ella sí, sí. decía, y ella decía de esta manera, ¿no? Y sobre todo tenemos aquí como sesgada la ciudad, era de la ciudad de Guayaquil, y ella decía, a mí me pagan por hacer contenidos políticos y me pagan bastante. Eso Entonces, es precisamente, perdona que te corte, Paola, lo que decía Roberto. Forma parte de una granja de contenidos. ajá, entonces ella me decía, no me importa cuánto me pagan, qué es lo que tengo que decir con lo que la finalidad mía es que me paguen, lleguen muchos likes y luego me vuelvan a contratar. Claro. Entonces, sí, el periodismo, y ella es periodista y decía, bueno, yo seguí un masterado en España y yo me quedaba pensando y le digo, sí, o sea, el periodismo se ha vendido tanto Mm, que luego la farándula se cree, y bueno, yo también sí le dije, no existe, cuando hay periodismo es periodismo, periodismo de investigación, contrarrestar fuentes, el resto es de espectáculo. Pero sí hay personas que se dedican a eso porque ella decía claramente, yo hasta le grabé un pedacito porque algún profe aquí igual en CIESPAL nos mandó un deber y yo dije voy a captar lo que ella decía, ¿no? Luego decía ella, a mí me contratan en municipios que es organizaciones del Estado, en donde me pagan, lo que más he ganado es 5.000 y un poco más dólares para que yo esté representando como directora. Entonces, mm. uno se pone a pensar eh, cómo hacen este tipo de personas para dirigir la comunicación o el periodismo serio, ¿no? Ujú. Que no lo es dentro de instituciones del Estado. Entonces, Claro. sí hay que pensarlo en eso. Claro. Vale, pues es un testimonio muy, muy válido que nos sirve para entroncar directamente con lo que vamos a contar hoy. Voy a compartir. Gracias. Muchas gracias por esa. Ok. eh, por ese testimonio que nos has comentado, que bueno, pues no por ser conocido deja de ser impresionante y deja de ser lamentable también. Vale, voy a compartir mi pantalla, creo que la estáis viendo, ¿verdad? Sí, ok, Sí, genial. Vale, bueno, pues yo ahora dejo de tener contacto. Bueno, sí, me voy a poner la tira aquí, la tira de las diferentes pantallas para no perderos de vista. Si alguien me quiere interrumpir en cualquier momento, quiere hacer algún tipo de consulta, de duda o quiere plantear alguna cuestión, no hace falta que levante la mano, directamente que tome el micro, me interrumpe y rápidamente se plantea esa duda. Claro, esta es la pregunta inicial que abre de alguna manera esta sesión. ¿Es igual toda la desinformación? Yo os preguntaba, ¿qué son las fake news? Las fake news o cómo podéis o cómo podemos definir el concepto de fake news. El concepto de fake news es, o lo que sería la categoría de fake David, news. tu audio está bajo. A ver, ¿cómo bajo? ¿No me oís?
capaz que soy yo, ya me conecto de No, nuevo. yo también te escucho como muy bajito y pensaba que era mi compu. Ya. Ah, Ajá, sí. Gracias, A ver, Moni. Yo sí, pensé que estaba sola, sí. Ok. sí, sí. O sea, yo a estoy ver, con el ahora volumen top y te escucho muy bajito. ahora, ¿me oís bien ahora? ¿Hola? ¿No me oís? Ahora sí, un poquito mejor. Vale, voy a ver configuración del audio. Voy a dar más volumen. A ver. Ah, vale. Micrófono lo voy a poner a tope. Ay, es que no puedo. A ver, un momento. Ahora. Vale, ahora mejor. Hola, 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 hola. Ahora mejor. Ahora mejor. Sí, Vale, un poquito mejor. he puesto el volumen a tope. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a entrar. He dejado de compartir, ¿verdad? Sí, he dejado de compartir pantalla, ¿verdad? A ¿No? ver, Estás Sí, Está compartiendo. negra Ahora la sí, pantalla. ahora sí. ahora estoy compartiendo, ¿no? Sí, vale, perfecto. Sí, se ve Vale, el genial. navegador. Vale, perfecto. Entonces, venga, estáis viendo el slide, ¿no? Que pone una pregunta inicial. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Vale, perfecto. ¿Es toda la desinformación igual? Obviamente no. Y las fake news es solo una categoría de las diferentes manifestaciones o estrategias ante las que se nos puede ofrecer contenido desinformativo. Vale, evidentemente no, tenemos todas esas categorías de desinformación. Hay aparte otras como el clickbait, como el contenido invisiblemente sponsorizado. Eso a los verificadores, a los fact-checkers, al fact-checking le da menos problemas. Las mayores dificultades están a la hora de verificar este tipo de contenido. El contenido sesgado, el contenido engañoso, los falsos contextos, el contenido editado y luego ya por fin llegamos a las fake news. Fijaos que las fake news es, como decía antes, solo una categoría más de entre las muchas que podemos encontrar dentro del contenido desinformativo, ¿no? Vamos primero con el contenido sesgado. Yo incido, repito, pasar por aquí, por este contenido teórico, es fundamental antes de ponernos a trabajar con la tecnología, ¿no? Antes de ver el software que podemos utilizar o las estrategias que podemos utilizar con el propósito de desmontar los bulos o de luchar contra la desinformación. ¿Qué sería el contenido sesgado? El contenido sesgado es uno de los ejemplos de contenido desinformativo que parten de una verdad, es decir, utilizan una verdad con el objetivo de construir una mentira, con el objetivo de construir una desinformación. Porque sí, nosotros podemos desinformar contando una verdad y que todo lo que contemos sea verdad, pero a pesar de eso podemos estar ofreciendo una representación errónea, una representación falsa de la realidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con el contenido sesgado. El contenido sesgado se produce cuando, perdón, se produce cuando contamos una verdad, pero no contamos toda la verdad. Es decir, cuando ante la complejidad de un hecho, seleccionamos solamente unos datos y dejamos fuera de nuestro relato otros datos que son absolutamente fundamentales con el objetivo de comprender bien ese hecho. Es la imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos dos realidades. Tenemos una realidad en el fondo, que es lo que está pasando de verdad, y una realidad mediada a través de la cámara. ¿Quién es en verdad el asesino? El de detrás. Sin embargo, sesgando el plano, es decir, cerrando el plano, parece que o lo que llega, lo que ve la gente a través de la cámara es que el asesino es el de delante, no el de detrás. Vale, el contenido sesgado es lo que hacen muchos medios de comunicación, que todos tienen una línea ideológica, pero cuando llevan al extremo, cuando polarizan demasiado esa línea ideológica, cuando radicalizan su línea ideológica, los medios de comunicación empiezan a ofrecer contenido sesgado. Y ante un hecho que tiene dos maneras de ser visto, solamente sacan las declaraciones del político o de la línea ideológica que coincide con su línea editorial y dejan fuera otras visiones de otras maneras de percibir o de ver ese hecho. Este es un tipo de desinformación. Contenido sesgado. Esto lo podéis, un momento, que bebo un poco de agua, lo podéis encontrar también como cherry picking, es decir, recolección de cerezas.
¿Por qué? Porque seleccionas recoger algunas y otras las dejas ahí, es decir, no las seleccionas de manera que estás seleccionando unos datos con el objetivo de ser ofrecidos al público y estás ocultando otras maneras, otros datos y otra información contextual que es absolutamente esencial para entender realmente lo que está sucediendo. Primera categoría de contenido desinformativo. Esto no son fake news. Esto todavía no son fake news, esto es contenido sesgado. Contenido engañoso. ¿A qué le llamamos contenido engañoso? El contenido engañoso es el más complicado, el más difícil de verificar para los fact-checkers, porque es aquel que mezcla elementos que son verdad con elementos que son falsos. Y muchas veces es muy complicado discernir, saber, diferenciar hasta dónde llega la verdad y dónde empieza la mentira. En el contenido engañoso se mezclan las dos dimensiones. Te crean una narrativa donde hay una parte de verdad y donde hay una parte de mentira. Normalmente, por las investigaciones que hemos hecho, en el contenido engañoso, el hecho que te están contando es verdad. Incluso puede haber pruebas de que eso ha pasado. El hecho es cierto. Lo que suele ser falso es o la causa del hecho o la consecuencia que están atribuyendo al hecho. Pongo un ejemplo. En las elecciones del año 2020 en Estados Unidos, las que ganó Joe Biden, salió esta noticia falsa, este bulo. Legisladores de Pensilvania, legisladores republicanos de Pensilvania, habían descubierto 200.000 votos más que votantes. Es decir, en el censo electoral había menos gente de la que había votado. Y eso se utilizó, se usó por parte de los seguidores de Donald Trump para abonar la narrativa falsa de que los republicanos, perdón, de que los demócratas, es decir, Joe Biden, había robado las elecciones, ¿no? Claro, los números no cuadraban, es decir, había menos gente en el censo electoral, en la lista para votar, que votos. ¿Qué sucedía? Que esto era verdad, es decir, hubo legisladores republicanos en Pensilvania, también demócratas, que descubrieron que los números no cuadraban, que tenían menos gente en el censo electoral que votos. Sí, esto sucedió, esto pasó, pero lo que era falso era la causa. La causa de la narrativa era que había habido un pucherazo, es decir, que había habido un robo de las elecciones por parte de los demócratas. Y por eso, por esa causa, no cuadraban los números. Que no cuadraban los números era cierto, pero lo que no era cierto era la causa. La causa era que el listado que manejaban estos legisladores republicanos estaba desactualizado. Estaban manejando un censo electoral que no estaba actualizado. Y esa era la causa de que no les cuadraran los números, de que hubiera en el listado que ellos tenían menos gente que votos. Entonces, ¿el hecho era cierto? Sí. Lo que no era cierto era la causa que motivaba ese hecho. Claro, investigar todo esto es costoso y llegar a explicar este bulo con este contenido engañoso es muy complejo. Y esto, por eso os comentaba yo anteriormente, le genera habitualmente muchos problemas a los fact-checkers, a los verificadores, porque se pega, se pega, se adhiere la desinformación, la mentira a la verdad, de tal manera que es muy difícil. Tenemos que tener una precisión de cirujano con el objetivo de separar, de discernir qué es lo verídico y qué es lo falso. Incido, normalmente el hecho es verdad, lo que es mentira es o la causa o la consecuencia. Por otro lado, todavía no hemos visto las fake news, ¿eh? Esta categoría de contenido, contenido engañoso, esto estrictamente no son todavía fake news. Falso contexto. Bueno, la palabra lo dice, los falsos contextos son normalmente imágenes o vídeos que son reales, que no se han editado, es decir, no se han manipulado para nada, son imágenes reales, pero que se les atribuye a un contexto falso, es decir, se colocan en un contexto que no es el real. Por ejemplo, es coger imágenes de, tomar imágenes de bombardeos de hace 8 años en Siria y decir que son de la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo. O tomar imágenes de un incendio, decir
que se está produciendo un incendio en Quito, en este momento, en el centro de Quito, con imágenes de un incendio de 8 años antes en otro lugar. Entonces, a eso le llamamos falso contexto, ¿vale? Cuando imágenes reales, imágenes que no se han manipulado, imágenes que no se han editado, se sacan de contexto y se les atribuye a un momento y a un lugar distinto al real, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es de Argentina, además de hace pocos días, del 10 de noviembre del año 2024. Os pongo en contexto. Hay un enfrentamiento abierto entre el gobierno de Milei y los trabajadores de los aeropuertos, ¿no? Entonces, para favorecer a Milei, en este caso para criticar a los trabajadores de los aeropuertos, se viralizó, se publicó esto que es un vídeo de una trabajadora de un aeropuerto golpeando y tirando por las escaleras el equipaje de los pasajeros, con el objetivo de, bueno, pues ir en contra o criticar a todo un colectivo, el colectivo de los trabajadores, de los operadores de los aeropuertos, ¿no? Con el objetivo de favorecer a Milei. Bueno, pues este vídeo es real, pero es un vídeo que no es de Argentina y que no es actual. Es un vídeo de principios del año 2024 en Malasia, ¿vale? Entonces es un vídeo sacado de contexto, un vídeo atribuido a un contexto falso con el objetivo de abonar o con el objetivo de construir una narrativa. Contenido editado, otra categoría de contenido falso. En este caso son también imágenes y aquí ya sí, esto se hace con vídeos o con fotografías y aquí ya sí hay una manipulación de la imagen. Es decir, son imágenes a las que se les ha puesto algo o se les ha eliminado algo, se les ha quitado algo. Imágenes manipuladas, imágenes editadas con cualquier software de edición de imágenes. Aquí tengo un ejemplo este creo que es también razonablemente actual, de Ecuador. Esto es la imagen de un medio de comunicación ecuatoriano con un titular que es real, lo de encuentran 2.000 hectáreas de cultivos de coca. Esto es real, lo que pasa es que han editado, han extendido ese titular y le han puesto de manera falsa esto que pone entre plantaciones de banano, ¿vale? Estas palabras, lo de entre plantaciones de banano, eso se ha agregado a posteriori, eso se ha editado. La foto, la imagen real es la que vemos sin estas 4 palabras, sin entre plantaciones de banano, ¿vale? Además vemos que la edición es bastante burda porque el tipo de letra, la tipología de letra es diferente a la original. Vemos que, bueno, pues es una edición bastante mal hecha, pero puede haber gente que se lo crea, puede haber gente con muy poca alfabetización informacional, con muy poca alfabetización mediática, que no se dé cuenta y que se cree esta narrativa, ¿no? Contenido editado, aquel que sí que implica la manipulación, sobre todo de imágenes y vídeos, a las que se les elimina algo, alguna parte, o se les agrega algo que no estaba en el original. Y ya por fin llegamos a las fake news, lo que académicamente se consideran fake news. ¿Qué son las fake news? Las fake news son eh, falsas noticias, es decir, desinformaciones, bulos, eh, desórdenes informativos, en definitiva, mentiras, noticias falsas que se crean adrede, que buscan un objetivo que puede ser económico, que puede ser político, que puede ser ideológico, que puede ser de cualquier otro tipo, que puede ser ir en contra de un determinado colectivo. Es decir, son mentiras que se crean adrede con el propósito de manipular a la población y siempre con una agenda detrás, que puede ser política, básicamente, o bien político-ideológica o económica. Y el matiz para que sea fake news, porque claro, si nos quedamos solamente con esa parte de la definición, cualquiera de estos contenidos encajaría ahí, ¿no? Pero el matiz para que sea fake news es
que tiene que emular, que ese contenido desinformativo tiene que emular, tiene que imitar, tiene que seguir el estándar de publicación periodístico. Es decir, tiene que imitar ser una información que procede de un medio de comunicación y tiene que, por tanto, seguir el mismo estándar de estructura periodística. Es decir, en el caso de un contenido en texto, pues para que sea una fake news tiene que emular ser una noticia que ha aparecido en un medio de comunicación, con lo cual tiene que imitar el estándar de producción periodística. Tiene que tener un titular, tiene que tener una fecha, como vemos aquí, tiene que tener una foto, un subtítulo, un cuerpo de la noticia, etc., etc. Estrictamente, esa es la definición de fake news. Noticia falsa que pueda seguir cualquiera de estas estrategias previamente dichas, que puede ser un contenido sesgado, puede ser un contenido engañoso, un falso contexto o un contenido editado, que se crea para manipular, pero, y ahí está el matiz esencial, que simula ser un contenido que procede de un medio de comunicación. Y como parece que viene de un medio de comunicación, la gente tiende a decodificarlo como una noticia legítima de un medio de comunicación. Y ese es el poder que tienen las fake news, ¿no? Entonces, estrictamente, el concepto de fake news es ese. Y el matiz diferencial es que parece una noticia que viene, que procede de los medios de comunicación, o bien de un periódico, o bien de un telediario, de un informativo en radio, en el caso de los audios fake, etc., etc. Así que, bueno, pues, para establecer los límites, ¿no? Los perímetros conceptuales de todas y cada una de estas categorías de la desinformación, creo que era necesario pasar por aquí, ¿no? Por este apartado teórico. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a la acción, ¿no? En el tiempo que nos queda, tenemos unos 40 minutos aproximadamente para hablar sobre cómo identificamos, cómo verificamos todo este contenido. Es decir, qué podemos hacer como ciudadanos, como periodistas, como verificadores, qué podemos hacer con el objetivo de desenmascarar a los que hacen bulos, con el objetivo de verificar el contenido falso. Bueno, pues podemos utilizar diferentes tácticas, diferentes estrategias y sobre todo lo que vamos a ver hoy, diferentes herramientas. Tenemos software a nuestra disposición con el propósito de desmontar los bulos, las fake news, la desinformación. Lo primero, ¿qué es lo que hace un buen verificador antes de utilizar la tecnología? Antes de utilizar cualquier software, ¿qué es lo primero que hace un buen verificador? Pues hace lo mismo que hace un buen médico, que es que antes de utilizar cualquier tipo de aparato para tener un diagnóstico, lo que hace es observar al paciente, lo que hace es una inspección ocular, en el caso de que sea un contenido, en el caso de los verificadores, en el caso de que la desinformación sea un contenido visual, un contenido en forma de imagen. Entonces, ¿qué elementos sospechosos percibimos en las siguientes imágenes? Esto es una imagen, un tweet, un contenido que se viralizó y que se publicó en Twitter. Es una catástrofe, concretamente terremotos en Turquía hace ya varios meses. Y aquí vemos un bombero, aparentemente rescatando a un niño. Nosotros vemos esta imagen y esta imagen ya de entrada nos parece ciertamente sospechosa. Parece que ha sido creada con inteligencia artificial, ¿verdad? Tiene esa textura de la inteligencia artificial que parece que tiene un filtro. Eso lo vemos observando. Claro, no podemos verificar este contenido como falso solo porque parece que ha venido de la inteligencia artificial. Eso es una sospecha, pero luego tenemos que demostrarlo. Pero bueno, por lo menos ya tenemos ahí un indicio. Fijaos, la inteligencia artificial generativa se hace un lío tremendo con el número de los dedos que tenemos los humanos en las manos. Nos hace con dedos de más o con dedos de menos. ¿Cuántos dedos tiene el bombero? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 dedos. 6 dedos. Cuando tengamos ante nosotros una foto, algo que parece una imagen, que podemos sospechar que es generada, creada con inteligencia artificial,
Miremos en las manos, también en las orejas. Las orejas humanas, la inteligencia artificial las hace muy deformes todavía. Y los dedos también, y sobre todo nos hace con dedos de más. Este bombero tiene 6 dedos. Pasa también en estas imágenes. Fotografías tomadas en una manifestación de protesta en Francia en febrero del año 2003. También vemos que parece inteligencia artificial, vemos que tiene esa textura como de filtro de Instagram y vuelve a pasar lo mismo. Aquí tenemos una mano con 6 dedos. Bueno, y con un dedo gordo absolutamente desproporcionado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que muchas veces el contenido desinformativo se desmonta solo y exclusivamente a través de una primera observación. O por lo menos a través de una primera observación vamos a ser capaces de generar una hipótesis para luego, una hipótesis de falsedad, para luego demostrarla con el uso de determinadas herramientas. También es necesario decir que muchas veces el contenido desinformativo, los fact-checkers, los verificadores, lo desmontan pegando un telefonazo. Es decir, llamando a la fuente. Imaginaos ese tipo de desinformación que circula diciendo que no sé qué gobierno va a aprobar no sé qué ley. Y es una ley escandalosa, es una ley que va a generar una oposición tremenda o va a generar mucho malestar en la población, ¿no? Vale, pues si es un ayuntamiento o es un ministerio o lo que sea, muchas veces los verificadores no hace falta que recurran a la tecnología, no hace falta que recurran al software que vamos a ver ahora con el objetivo de desmontar ese bulo. Simplemente lo que se hace es una llamada a la fuente, que es lo que ha hecho el periodismo de verificación durante toda la vida, antes del desarrollo de toda esta etapa de proliferación de bulos y de desinformación que tenemos a propósito del mundo digital. Es decir, siempre el periodismo ha verificado el contenido, ha verificado, o por lo menos en el estándar más ético del periodismo, antes de publicar una noticia, había que verificarla previamente. ¿Y cómo se verificaba? Llamando a las fuentes, tirando de teléfono. ¿eh? Así que muchas veces la consulta a la fuente es la mejor estrategia para desmontar un bulo que nos pueda llegar. Pero si con eso no es suficiente, o por ejemplo, no tenemos una fuente clara dentro de ese contenido desinformativo, dentro de esa narrativa, nos vamos a las herramientas de verificación que podemos encontrar. Verificación digital. No sé si conocéis esta herramienta. Fact Check Explorer. ¿Os suena? ¿Lo conocéis? No, bueno, en ¿No? mi caso, la verdad que recién la conozco. Fact Check Explorer. Ah, bueno, que ahora mismo, ¿no? Que la estás conociendo ahora, dices. ¿Sí? ¿O la conocías de antes? No, perdón, creo que no se me escuchó bien. No, decía que es la primera vez que Ah, veo vale. esta herramienta. Vale, Fact Check Explorer. Fijaos, ¿qué es Fact Check Explorer? Fact Check Explorer es un repositorio de contenido verificado. Muchas veces nos puede llegar a nosotros una noticia que sospechemos que es falsa, un bulo, algo o algún tipo de desinformación que pensemos o que tengamos la hipótesis que es falso y resulta que esto ya ha podido haber sido verificado por los múltiples fact-checkers que tenemos a nivel internacional. Bueno, pues antes de ponernos nosotros a verificar, vamos a comprobar si esto ya previamente ha sido verificado. Esta herramienta se basa en dos premisas. Primero, que, y esto es algo que nos lo están diciendo las investigaciones que estamos haciendo, los fact-checkers, las entidades de verificación, cada vez son más efectivas a la hora de verificar el contenido falso. Es decir, cada vez pasa menos tiempo entre que se publica el bulo y que el bulo queda desmentido por parte de los verificadores. Y por otro lado, la otra premisa en la que se basa esta herramienta es que la desinformación se repite de país en país. Es la misma, saltando de país en país, lo único que hace es adaptar la narrativa a las características específicas o al contexto propio de cada uno de los países. Pero que las narrativas, muchas de ellas, las narrativas falsas son las mismas en todos los países, que van saltando de país en país, adaptadas al contexto local. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que a nosotros nos llegue una narrativa
que nosotros, o una desinformación que nosotros pensamos que es falsa, ¿no? Un contenido que nosotros pensamos que es falso y que haya circulado previamente hace un año o hace 6 meses en otro país. Entonces, antes de ponernos nosotros a verificar, vamos a ver si esto ya ha sido verificado previamente por algún verificador a nivel internacional. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Fact Check Explorer. Estáis viendo, vale, esto me lo guardo por aquí. Estáis viendo mi pantalla en Google, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Vale. Fact Check Explorer. Fact Check Explorer. Fact Check Explorer es este. Bueno, cualquiera de estas dos, ¿no? Vale. Esta es la interfaz de la herramienta. Veis que es un buscador que funciona con todos los operadores de Google. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser buscar aquí un bulo que nos pueda haber llegado. Ahora os cuento qué bulo va a ser. Fijaos, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí. Mm, mm. Este es el bulo que vamos a buscar. Hace unos meses a mí me llegó este contenido ciertamente espectacular, ¿no? Decía que el gobierno iraní había sentenciado a Cristiano Ronaldo, al jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, a 99 latigazos por cometer adulterio. Algo que incluso hubo algún medio de comunicación deportivo aquí en España que lo dio como verídico, lo dio como verdadero. No sé si os suena este bulo, si a vosotros os llegó también, si circuló por Ecuador, por Argentina. Bueno, Mm, a nosotros esto nos llega. Vale, esto es demasiado espectacular para ser verdad. Hago una búsqueda lateral, hago una búsqueda en medios de comunicación, no lo veo en ningún sitio. Lo veo en algún periódico deportivo, pero no me fío mucho. Bueno, pues antes de ponerme yo a verificar esto, voy a ver si esto ya ha sido previamente verificado por determinados fact-checkers. Bueno, pues hago la búsqueda. Me voy a Fact Check Explorer y hago la búsqueda Cristiano Ronaldo, sentenciado 99 latigazos en Irán. Fijaos, esto es un buscador como Google. Hay que hablarle así, como si hiciéramos una búsqueda en Google. De hecho, esta es una herramienta de Google. Em, Podemos hacer la búsqueda en español, en inglés o en todos los idiomas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros podemos poner solamente Cristiano Ronaldo y buscar verificados en todos los idiomas. O directamente ponemos lo que hemos puesto antes en castellano y dejamos el filtro en español, ¿vale? Cristiano Ronaldo, 99 latigazos Irán. Vale, le damos y efectivamente aquí nos sale el desmentido de Neutral, que es un verificador español, y de Maldita.es, que es otro verificador español, diciendo que esto es falso. La Embajada de Irán en España, bueno, incluso nos da el enlace a la fuente. Si clicamos aquí, nos vamos directamente a la fuente que dice que la Embajada de Irán en España desmiente que Cristiano Ronaldo haya sido condenado a 99 latigazos. ¿Vale? Bueno, pues esto es algo que nos ofrece Fact Check Explorer. Yo tengo una pregunta, David. Sí, sí, dale, dale. Bueno, en el caso de Cristiano Ronaldo, es una persona como súper conocida en todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa con personas que son como más o menos anónimas y pueden ser como objeto de estos desprestigios? O sea, porque obviamente pones Cristiano Ronaldo y te salen millones de páginas, pero si pones, no sé, una persona común, ¿no es cierto? Claro, O aquí el asunto sí. es que normalmente una persona común, una persona anónima, no suele ser objeto de desinformación. Y si es objeto de desinformación, es mucho más difícil de verificar. Tendríamos que ir, lógicamente, a otras herramientas. Por ejemplo, si aparece una imagen falsa de una persona anónima haciendo no sé qué cosa, puede ser que eso se haya creado con inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, la herramienta, la estrategia que vamos a ver ahora en unos minutos, de hacer una búsqueda inversa de imágenes para ver si esa imagen ha sido adulterada, si esa imagen tiene diferentes versiones, si esa imagen es un falso contexto, por ejemplo. Claro, ahí no valdría concretamente esta herramienta. Ahí tendríamos que ir a otras estrategias que vamos a ver ahora. ¿Sí?
Ya, porque justamente en las primeras semanas del curso yo hice una búsqueda rápida sobre cómo, por ejemplo, cómo ahí están estos discursos de odio contra la migración venezolana, por ejemplo, en Ecuador, Sí, sí, que sí. justamente estoy haciendo una investigación sobre eso, entonces no hay como un sujeto, ¿no es cierto?, de eso, sino de pronto son, o sea, el colectivo, ¿no es cierto? El colectivo es el que está siendo afectado directamente, entonces encontré una cantidad enorme, decía, por ejemplo, que si yo, banda delictiva conformada por venezolanos. Entonces, finalmente, claro, de pronto caería Claro, pues, en alguna ah, categoría, pero sigue siendo algo muy difuso también, ¿verdad? O sea, claro, pues es ahí el lío. ahí se puede hacer la búsqueda poniendo el título de la desinformación. Banda de venezolanos hace no sé qué cosa. Se hace la búsqueda por aquí y si, y si eso ha sido previamente verificado, va a estar en este repositorio. No hace falta poner un nombre propio. Podemos poner, por ejemplo, eh, inmigrantes COVID España. Esto es un bulo que circuló aquí en España hace unos años, cuando el COVID, diciendo que había un conjunto de inmigrantes en Cartagena, era además en Cartagena, había un grupo de inmigrantes que estaban saliendo a la calle y estaban contagiando el COVID a todo el mundo, ¿no? Vemos que no hay un sujeto claro, no hay nombres, apellidos, es todo un colectivo. Bueno, pues vamos a hacer la búsqueda. Bueno, en concreto, claro, esto ha pasado ya mucho tiempo y creo que esta herramienta es posterior. A ver, un bulo, si pongo inmigrantes COVID España, sin que sea en Cartagena, no hay nada tampoco. Claro, todo lo que sea del COVID no nos va a servir porque esta herramienta es posterior al desarrollo del COVID. Eh, habría que, ahí la estrategia es utilizar las mismas palabras que aparecen en el bulo. Y si eso ha sido verificado, va a estar en este repositorio. O incluso podemos, por ejemplo, ¿tienes en mente algún relato, alguna narrativa que podamos buscar, aunque no sea relacionada con alguien con nombres y apellidos? Algo de lo que te acuerdes. Podríamos intentarle con algo de que, no sé, pronto tendremos luz. Pero eso ha circulado, eso es un bulo que ha circulado. Este, Estamos en una crisis terrible y de verdad que, o sea, cualquier noticia esperanzadora, ya uno como que se aferra a eso, aunque sea bulo, de verdad. Por ejemplo, A ver, no, Novoa. lo de la compra de energía a Colombia, por ejemplo, ¿no? Que nos va a salir un ojo de la cara, pero, o sea, no nos va a resolver el problema, no sé, de pronto por ahí. Vale, Ajá. a ver si hay algún tipo de desinformación con esta narrativa. Ecuador compra energía a Colombia. Mira, vale, ¿ves? Aquí hay un contenido desinformativo que tiene que ver con esta narrativa. Ecuador compra energía a Colombia. Es engañoso. Vale, dice noticias o primicias de Ecuador, publicó este cruce de frases entre Noboa y Petro. Vale, una supuesta negociación, ¿no? O en este caso era críticas de Gustavo Petro a Daniel Noboa por la venta de energía. Esa era la narrativa desinformativa. Vemos que eh, no hemos hecho la búsqueda con nombres y apellidos, es simplemente un relato. Ecuador compra energía a Colombia. Bueno, pues como hay algún bulo relacionado con eso, la herramienta lo ha localizado, ¿vale? Claro, aquí cuanto más concretos seamos, más posibilidades tenemos de tener éxito con el uso de la herramienta, es decir, mejor va a funcionar la herramienta. Más o menos, creo que eres Paola, ¿verdad? Mónica. Mónica, perdón. Vale, bueno, esto más o menos queda claro el funcionamiento, ¿no, Mónica? Sí, súper, muchas gracias. Lo que sí Vale. digo, tiene un rango de tiempo, ¿verdad? O sea, es como, no sé, Sí, a ver, claro, cuanto más próxima sea la desinformación, más posibilidades de que esté indexada aquí. Lógicamente, desinformaciones de hace 5 o 6 ok, ok. años, pues va a ser difícil. Fijaos, esta es del año 2024. Hubo otra que es que la mujer de Zelensky
compra joyas por valor de 1 millón de euros en plena guerra. Bueno, pues aquí ves, la esposa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, gastó más de $1 millón en joyas de Cartier en Nueva York, pero es del 2023. Normalmente, eh, la desinformación que vamos a buscar es reciente, es decir, son bulos que están circulando en este momento y queremos saber si son verídicos, pero suele ser narrativas falsas recientes, ¿no? Sí, pero Entonces, por eso que, claro, yo he puesto un ejemplo sobre el COVID y no me ha aparecido ningún tipo de resultado porque era un ejemplo ya demasiado antiguo, ¿no? Quizás ahora que están circulando noticias relacionadas a la guerra de Ucrania y Rusia y ciertas declaraciones o autorizaciones que se han dado de parte de Estados Unidos y la OTAN, deben estar creándose ahí un montón de noticias falsas, Claro, ¿no? claro. OTAN, guerra, Rusia, Ucrania. Bueno, pues de aquí hay un montón, efectivamente. Todas estas son narrativas. La OTAN ha atacado a Rusia con bombas nucleares. Fijaos qué desinformación, qué barbaridad. La OTAN acaba de atacar un enorme depósito de municiones ruso en Toropés. Fijaos que todas estas son desinformaciones prorrusas, es decir, desinformaciones que tratan de criticar el posicionamiento de la OTAN o que tratan de ir en contra de la OTAN y a favor, en este caso, de Rusia. Bueno, aquí lo vemos. Por ejemplo, una narrativa también desinformativa a propósito de la guerra ruso-ucraniana en contra de Zelensky es que Zelensky consume drogas. Zelensky consumo cocaína. Bueno, pues aquí vemos, también falso. Zelensky admite en este vídeo que consume cocaína y que se siente muy bien después de hacerlo. Esto es falso, este vídeo no decía eso. Y aquí tenemos Zelensky no admitió que consume cocaína, es un vídeo manipulado. Bueno, vemos que funciona razonablemente bien. Funciona razonablemente bien, pero claro, ahora tenemos otras herramientas que pueden más o menos sustituir a esta Fact Check Explorer, que es la inteligencia artificial generativa. ChatGPT 3.5 no nos va a valer. ¿Por qué? Porque ChatGPT 3.5 está, la versión free, la versión gratis, tiene información actualizada hasta, no sé si es finales del 21 o comienzos del 22, hasta comienzos del 22. Claro, como decía anteriormente, normalmente la desinformación que va a circular, la desinformación que vamos a tener va a ser actual, va a ser de estos días, de estos meses o de esta semana, ¿no? Entonces, necesitamos una herramienta parecida a ChatGPT que tenga acceso a toda la información que hay online al momento, que esté actualizada con todo lo que hay online al momento. ¿Esa herramienta existe? Sí, y se llama Gemini. Gemini, ¿vale? O Gemini, que es un ChatGPT que es de Google, pertenece a Google y que está actualizado con toda la información que está en Internet. Entonces, si nosotros, ojo, aquí ya con lenguaje natural, le pedimos a esta herramienta que nos diga si Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos en Irán, si le pedimos que nos diga si es verdadero o no, este buscador o esta inteligencia artificial nos va a crear un texto donde nos diga si es verdadero o no y las fuentes, si se las pedimos, lógicamente, las fuentes de donde bebe con el propósito de llegar a esa conclusión. Lo vamos a hacer, vamos a probarlo. Dime, aquí ya, esto no es un buscador como Google, aquí ya hablamos con lenguaje natural, ¿vale? Dime si es verdad que Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos en Irán. Y dame las fuentes que utilizas. Vale, bueno, vamos a ver qué hace. Bueno, pues aquí nos dice que es falso, nos lo explica y nos da un par de enlaces a AP News, a Onda Cero. Todos estos son medios de comunicación españoles donde, bueno, se publica el desmentido. Embajada de Irán niega que Cristiano Ronaldo, bla, bla, bla. Es decir, podemos utilizar inteligencia artificial generativa como si fuera Fact Check Explorer. Sobre todo esta, Gemini, ¿vale? O Gemini,
porque esta está actualizada al momento con todo lo que hay, con toda la información que tenemos en Internet. Y es gratuita, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es registraros con un Gmail, ¿no? Con un correo de Google. Vale, bueno, pues seguimos adelante. Vamos a ver más herramientas que podemos utilizar. Paycheck Explorer, interesante. Bueno, estas me las salto, las podemos ver en otro momento, pues son menos interesantes, pero vamos a hacer verificación de fotos y también de vídeos. ¿Alguno de vosotros, de vosotras, os suena el concepto, la idea de búsqueda inversa de imágenes? ¿Sabéis lo que es? Quizá los que vengáis del campo de la comunicación, del periodismo, os suene más. Los del campo de la educación, los pedagogos, os suene menos. Decidme, búsqueda inversa de imágenes. ¿Os suena el concepto? Sí, ¿no? Oh, No, hay una búsqueda de imágenes en Google, pero no con el No. término búsqueda inversa, no. Claro, nosotros podemos, en Google, podemos buscar, fijaos, ¿cuál es la lógica cuando, a ver, cuando buscamos imágenes, cuando hacemos una búsqueda no inversa, sino una búsqueda directa de imágenes, ¿cuál es la lógica? La Tal lógica vez, es, tal vez ¿perdón? sea la búsqueda de imágenes, o sea, cuando haces una búsqueda puedes poner una imagen y te indica imágenes parecidas. Exacto, exacto. Eso es la búsqueda inversa de imágenes. Sí. Bueno, a veces he utilizado también esa posibilidad. No sabía que tenía ese nombre exactamente, pero claro, colocando ahí la imagen para tratar de encontrar la fuente original donde fue publicada, Claro, alguna tal vez he cual. hecho así búsquedas. Claro, exacto. Eso es la búsqueda inversa de imágenes. Algunos os sonará, otros no. ¿Cuál es la lógica? Cuando buscamos imágenes en Google, ¿cuál es la lógica? Tengo la descripción de la imagen, es decir, tengo información sobre la imagen, lo que quiero son imágenes. Playas de San Sebastián, playas de monumentos en Quito. Vale, esa es la búsqueda directa. Claro, cuando hacemos una búsqueda inversa, la lógica es la contraria. Lo que tenemos es la imagen, lo que queremos es información sobre la imagen. Eso se hace con esta herramienta de aquí, con esta cámara, ¿vale? Que es Google Lens. Entonces, es muy fácil, nosotros o ponemos el enlace de la imagen o lo lógico es que tengamos la imagen descargada. Lo que hacemos es arrastrarla y la colocamos aquí. Vamos a probarlo, vamos a hacerlo para aquellos que no estén familiarizados con la herramienta. Fijaos, esta imagen. Gente, la narrativa que circuló con esta imagen es, esta gente estaba hace un año, a finales del año 2023, haciendo cola en París con el objetivo de buscar gasolina para encender generadores eléctricos, porque tenían apagones, bueno, una cosa similar o parecida a la que tenéis en Ecuador en estos días, ¿no? Tenían muchos apagones de luz y toda esta gente estaba en París haciendo cola para buscar gasolina, para comprar gasolina, con el objetivo de encender generadores de electricidad. Vale. Y colocaban esta imagen a finales del año 2023. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es verdad, vamos a ver si esta imagen se corresponde con París, vamos a ver si esta imagen se corresponde con finales de 2023 y si se corresponde con esa narrativa. Entonces, lo que hacemos es, lo que hace la búsqueda inversa de imágenes es, te reconoce, te obtiene, te ofrece todas las diferentes versiones que tiene esa imagen y que se ha publicado en Internet. Es decir, a nosotros nos ha llegado esta imagen, pero puede ser que la imagen original tenga otros elementos que no aparecen aquí, o que en esta imagen aparezcan elementos que no estaban en la imagen original. Claro, haciendo una búsqueda inversa de imágenes, lo que vamos a ver son todas las imágenes similares a esta, todas las diferentes versiones de esta imagen que previamente han sido publicadas en Internet. Entonces, cargamos aquí la imagen y este es el resultado. Fijaos, nos centramos en la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda tenemos el botón de buscar, que es el que está activado,
tenemos este botón de texto, que esto lo que hace es, si hay algún texto dentro de la imagen, nos lo va a identificar, ¿vale? Nos lo va a identificar y incluso nos lo va a geolocalizar. O si hay algún tipo de texto en la imagen, nos lo puede traducir automáticamente. Ha encontrado aquí, se ve un poco bajo, es un poco pequeño, vaya, ha encontrado aquí un cartel que pone plaza de no sé qué. Entonces, ahí va, lo que he hecho ha sido... un momento. Vale, plaza de Edgewatcher. Aparece en este cartel. Entonces, con el botón de traductor, de traducción, primero lo ha reconocido, me lo pone aquí y no me lo ha traducido porque no tiene una traducción clara al español. Bueno, a ver, es la misma, ¿no? Es Watcher Plaza, es Watcher Plaza. Bueno, de hecho, me lo ha traducido porque aquí pone... no, pone eso, pone Watcher Plaza. Bueno, el caso es que ya con esta herramienta podemos sospechar. En París hay una plaza que se llame Edgewatcher. Esto a mí me suena a inglés y plaza no suena tampoco muy francés, ¿vale? Entonces, con la herramienta de texto y con la herramienta de traducir, ya podemos buscar si hay palabras, si hay algún tipo de cartel, si hay algún tipo de texto en la imagen que nos pueda dar algún tipo de pista. Entonces, lo que hace en el botón de buscar, lo que nos aparece aquí a la derecha es información, es decir, un listado de páginas donde una imagen parecida a esta, o donde esta imagen, o donde diferentes versiones de esta imagen ha sido publicada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí las vemos. Las podemos ver así, en modo de iconos, o podemos, clicando aquí en buscar fuente de la imagen, verlas como un listado. Y entonces aquí, bueno, pues vemos los diferentes lugares, los diferentes espacios en la web donde esta imagen se ha publicado. Vale, aquí hay algo que me llama mucho la atención, que es que fijaos, esta imagen, que es la misma que hemos cargado, esta imagen aparece en una noticia del 1 de septiembre del 2017. Aparece aquí asociada a una información el 22 de enero de 2016. Aparece aquí 13 de marzo del 2023 y es la misma imagen, ¿no? Vale. Si nosotros nos metiéramos en cualquiera de estas noticias, veríamos que esta imagen empezó a circular en el año 2012 porque no es actual, es una imagen de otro contexto y es una imagen que tiene que ver con Nueva York. Es una imagen de gente haciendo cola con el objetivo. Fijaos, esto es 22 de enero del 2016 y ya está publicada la imagen, debe estar por ahí, en una nota, en una pieza, aquí está, esta es la imagen, es la misma que hemos cargado. Vemos que esta imagen ya existía en el año 2016 y la están ubicando en Nueva York, en Staten Island, Nueva York. Son residentes que esperan para comprar gasolina para generadores de electricidad por el huracán Sandy. ¿Vale? O sea, con una búsqueda inversa de imágenes, lo que hemos hecho ha sido desmontar ese bulo. Esto no es de Francia y esto no es de finales del año 2023. Es, por lo menos, del año 2016, porque vemos que es una imagen publicada en una nota fechada el 22 de enero del año 2016. Vale, con esto ya podemos construir nuestro informe de verificación desmontando ese bulo, haciendo una búsqueda inversa de imágenes. Aparte de Google Lens, y otra cosa, ¿cómo desmontamos un vídeo? Un vídeo, ¿hay herramientas específicas para desmontar vídeos? Sí, las hay, para desmontar vídeos que han sido creados con inteligencia artificial, pero estrictamente para desmontar un bulo construido, creado con un vídeo sacado de contexto, no tenemos ninguna herramienta específica para vídeos.
Las herramientas específicas para vídeos que hay, que es InVid, que lo tenemos por aquí, un momento que recupero, que es esta, InVid, ¿vale? Esta herramienta se basa en búsqueda inversa de imágenes. Es decir, ¿qué es un vídeo? Un vídeo es varias fotografías, muchas fotografías que pasan a mucha velocidad. Es decir, muchos fotogramas, imágenes estáticas que pasan muy rápido. Entonces, ¿cuál es la base del funcionamiento de esta herramienta de InVid? Tú cargas un vídeo que quieres desmontar, un vídeo que quieres verificar el contenido falso que pueda tener. Entonces, lo cargas en la herramienta y lo que hace la herramienta es obtener 4 fotogramas clave de ese vídeo para hacer una búsqueda inversa de imágenes. Esto lo podemos hacer nosotros de manera manual. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Una narrativa falsa, 30 de septiembre del año 2023. Es un vídeo publicado en X diciendo que, bueno, pues había gente, lo meten también o lo vinculan con Nueva York, ¿no? Gente haciendo la compra con agua por las rodillas durante unas inundaciones apocalípticas en la ciudad de Nueva York hoy. ¿Cuándo? El 30 de septiembre del año 2023. Vale, entonces, si nosotros tenemos el vídeo, podemos hacer una captura de fotogramas clave de ese vídeo y hacer una búsqueda inversa de imágenes. Entonces, me voy. ¿Veis? Es esta imagen es la misma. Si la cargamos en Google Lens, hacemos la búsqueda. Un momento, me voy para atrás. Sigo. Si hacemos la búsqueda en Google Lens, nos va a aparecer todo un conjunto de publicaciones donde donde este vídeo se ha viralizado, donde este vídeo de alguna manera se ha publicado, ¿no? Entonces, así podemos ir, por ejemplo, aquí hay uno de YouTube, podemos revisar uno por uno y vemos que efectivamente es el mismo vídeo que teníamos, pero ojo, no son inundaciones de septiembre del año 2023 en Nueva York, sino en Nueva Zelanda en enero del 23. Claro, la fecha puede estar falseada en el titular, pero no en los metadatos del vídeo. Si nos vamos a los metadatos del vídeo, vemos que son en Oakland, 27 de enero del año 2023. Con una búsqueda inversa de imágenes hemos desmontado una narrativa falsa en forma de vídeo. Esto es básicamente lo que hace InVid, lo que hace esta herramienta. Te saca fotogramas clave, 4 o 5 fotogramas clave, y hace una búsqueda inversa de imágenes de esos fotogramas con el propósito de detectar falsos contextos, contenido manipulado, etc. etc. ¿Vale? Vale, me queda mucho todavía por delante, pero lo vamos a dejar para posteriores sesiones, sobre todo como la sesión que nos queda de la semana pasada tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para desmontar contenidos creados con inteligencia artificial, lo que vamos a hacer va a ser dejar esa parte para el miércoles, ¿vale? Para el miércoles de la semana que viene. Sobre todo, hago el parón aquí porque me ha comentado Rubén del CIESPAL que es que ahora en media hora tenéis otra formación. Entonces no conviene, para que tengáis un tiempo de descanso también, no conviene extender mucho la sesión, mucho más para vosotros son las 3:30, si no tengo mal el dato. Así que todavía nos queda, nos quedan bastantes herramientas que vamos a trabajar el miércoles de la próxima semana. Hay un material anexo a la sesión de hoy, bueno, al módulo, a las 2 sesiones de hoy, la de Carlos y esta que estamos terminando ahora. Voy a dejar de compartir. Hay un material anexo que os voy a hacer llegar, que de hecho ya se lo he pasado a Rubén para que lo cuelgue en la plataforma del curso, ¿vale? Es un material sobre, claro, ¿qué pasa con los audios? Con los audios fake. Es decir, los audios fake son menos prevalentes, son menos prominentes, son menos frecuentes, pero muchas veces nos llegan también a través de, sobre todo, servicios de mensajería instantánea, sobre todo a través de WhatsApp o de Telegram. Entonces, tenéis un texto mío
con herramientas y sobre todo con estrategias para dilucidar, para reconocer, para verificar contenidos falsos a través de audios fake, ¿de acuerdo? Es el material anexo complementario para que lo leáis por vuestra cuenta, que complementa de alguna manera estas sesiones, las sesiones de este módulo. Incido, repito, que claro, hemos sido un poco lentos, sobre todo en la parte más teórica, y me queda mucho por comentar en relación con las herramientas, ¿vale? En relación con software específico que podemos utilizar, software de inteligencia artificial que podemos utilizar para desmontar bulos también creados con inteligencia artificial. Y bueno, pues alguna estrategia, también algún truco para desmontar, en este caso, o para visualizar campañas orquestadas de viralización de un determinado vídeo. Eso es algo que veremos el miércoles de la próxima semana. Yo os animo porque para el trabajo final del curso, que engloba el trabajo de estos 3 últimos módulos, el 4, el 5 y el 6, os animo que vayáis buscando, esto es algo que ya también al principio de cursos comentaron los compañeros, que vayáis buscando contenido desinformativo que os llegue. Es decir, contenido desinformativo que no esté verificado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser verificarlo nosotros y lo vamos a colgar todo en un blog cuya estructura voy a crear yo, os voy a dar las claves. La semana que viene veremos cómo redactar los verificados y, bueno, pues el trabajito que tendremos que hacer es seleccionar desinformación que nos llega, que puede ser un bulo en forma de imagen, en forma de vídeo, en forma de audio, lo que sea, y nosotros, algo que nosotros sospechemos que sea falso, y ejercer nosotros como verificadores de ese contenido. Y subirlo a un repositorio, subirlo a un blog que voy a crear y que os voy a pasar las claves para que tengáis acceso a las tripas, ¿no? Al gestor de contenido para que lo podáis subir. ¿De acuerdo? Así que como el curso termina la semana que viene, sería interesante que ya cualquier desinformación que os llegue, vía WhatsApp, vía Telegram, a través de las redes sociales, algo que sospechéis que pueda ser falso, que lo guardéis con el objetivo de que lo verifiquéis vosotros, utilizando las estrategias y el software que hemos empezado a ver hoy y que completaremos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Genial, pues por hoy, por mi parte nada más, un placer, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y seguiremos completando, ¿de acuerdo? Que Chao, vaya, gracias. Gracias, hasta luego. que vaya todo fenomenal, hasta luego.